Había noches en las que Mariana miraba las estrellas desde su pequeña ventana y soñaba con un futuro diferente. Nunca imaginó que ese futuro llegaría de la forma más brutal y dolorosa que pudiera concebir. El día que su madrastra señaló la puerta con el dedo y pronunció aquellas palabras venenosas, el mundo de Mariana se derrumbó como un castillo de arena bajo la lluvia. Su padre, ese hombre que alguna vez la había mecido en sus brazos cuando era niña, simplemente bajó la mirada y no dijo nada. Nada. Ese silencio fue más devastador que cualquier grito. Con apenas 18 años y una gastada bolsa de tela que contenía todo lo que le pertenecía en este mundo, Mariana caminaba por el polvoriento camino que atravesaba las tierras de labranza. El sol comenzaba su descenso lento hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos que parecían burlarse de su tristeza. Cada paso que daba la alejaba más de la única casa que había conocido, de los recuerdos de su madre fallecida que aún habitaban las paredes, de una infancia que ahora parecía pertenecer a otra persona. El camino serpenteaba entre campos extensos, donde el maíz crecía alto y susurraba secretos con el viento. Mariana no sabía hacia dónde se dirigía, simplemente caminaba, porque quedarse significaba aceptar la humillación, significaba ver cómo esa mujer ocupaba el lugar de su madre y borraba su memoria día tras día. Los pies le dolían, pero el dolor físico era nada comparado con el vacío que sentía en el pecho. ¿Cómo podía un padre abandonar a su propia hija? ¿Qué tipo de amor era ese que se quebraba tan fácilmente bajo la presión de una nueva esposa? El sonido de cascos contra la tierra seca la sacó de sus pensamientos oscuros. Mariana se detuvo y giró la cabeza. Detrás de ella, acercándose a un trote constante, venía una elegante carreta tirada por 2 caballos magníficos de pelaje brillante. El conductor era un hombre de complexión fuerte, vestido con ropas que hablaban de prosperidad, pero sin ostentación. Incluso desde la distancia, Mariana pudo percibir algo en su postura, una mezcla de autoridad y una tristeza que reconoció porque la veía reflejada en su propio corazón. Cuando la carreta se detuvo junto a ella, Mariana pudo ver mejor al hombre. Tendría unos 35 años, quizás algunos más, con el rostro marcado por el sol y el trabajo al aire libre, pero con ojos que guardaban historias profundas. Su cabello oscuro tenía algunas hebras plateadas en las sienes, y sus manos, aunque fuertes y curtidas, sostenían las riendas con una gentileza particular. «Señorita», dijo con voz grave pero amable, «¿hacia dónde se dirige sola? Pronto oscurecerá y estos caminos no son seguros para una joven caminando sin compañía». Mariana dudó. Toda su vida le habían enseñado a desconfiar de los extraños, especialmente de los hombres. Pero había algo en la expresión de este desconocido que la tranquilizaba. Quizás era el cansancio, o quizás era la desesperación, pero las palabras fluyeron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. «He sido expulsada de mi hogar, señor. No tengo ningún lugar al cual ir». Las palabras sonaron más duras en voz alta de lo que habían sonado en su mente. El hombre frunció el ceño, no con desaprobación hacia ella, sino con algo que parecía indignación genuina. «¿Expulsada? ¿Una joven de su edad?» Su voz llevaba un tono de incredulidad. «¿Y su familia permitió esto?» «Mi padre». Mariana tragó saliva, sintiendo el nudo en la garganta apretarse nuevamente. «Mi padre no hizo nada para impedirlo. Mi madrastra decidió que yo era un estorbo en su nuevo hogar». Hubo un momento de silencio. El hombre la observó con una intensidad que debería haberla incomodado. Pero en lugar de eso, Mariana sintió como si él pudiera ver más allá de sus ropas polvorientas y su rostro cansado, como si viera el dolor que llevaba dentro. «Suba», dijo finalmente, extendiendo una mano. «No puedo, en buena conciencia, dejar que una joven camine sola al anochecer. Mi hacienda no está lejos. Allí tendrá comida, un lugar donde descansar, y mañana, con la cabeza más clara, podrá decidir qué hacer».
Mariana miró la mano extendida. Cada fibra de su ser le decía que aceptara, pero años de enseñanzas conservadoras la hacían dudar. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué diría su padre si se enteraba? Aunque, se preguntó con amargura, ¿por qué debería importarle lo que él pensara? «No quisiera ser una carga, señor», murmuró, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sus pies ya se movían hacia la carreta. «No es ninguna carga. Me llamo Rafael, y créame, mi hacienda es lo suficientemente grande como para que una persona más pase completamente desapercibida si así lo desea». Había un toque de melancolía en su voz al decir esto último, como si la enormidad de su propiedad fuera más una maldición que una bendición. Mariana aceptó su mano y subió a la carreta. Los caballos reanudaron su marcha con un simple chasquido de las riendas. Durante el trayecto, Rafael no hizo más preguntas intrusivas. En cambio, señaló diferentes puntos del paisaje, hablando de la tierra con el tipo de reverencia que alguien reservaría para hablar de un viejo amigo. Mencionó cómo las lluvias de ese año habían sido generosas, cómo el ganado prosperaba en los pastizales del norte de su propiedad, cómo los árboles frutales prometían una cosecha abundante. Mariana escuchaba en silencio, dejando que el sonido de su voz la envolviera como un manto tranquilizador. Había pasado tanto tiempo desde que alguien le hablara sin malicia, sin segundas intenciones, sin ese tono cortante que su madrastra había perfeccionado. Cuando finalmente aparecieron las construcciones de la hacienda en el horizonte, Mariana contuvo el aliento. Era magnífica. La casa principal se alzaba imponente pero elegante, con paredes encaladas que brillaban con los últimos rayos del sol. Alrededor se distribuían varios edificios más pequeños, establos, almacenes, las viviendas de los trabajadores. Todo estaba impecablemente cuidado, pero había algo vacío en todo aquello, como si la hacienda fuera un corazón que latía sin verdadera vida. Varios trabajadores los saludaron cuando entraron por el portón principal. Sus rostros mostraban curiosidad al ver a Mariana, pero Rafael los saludó con un gesto de cabeza y continuó hasta la entrada principal de la casa. Una mujer de edad mediana, con un delantal inmaculado y el cabello recogido en un moño perfecto, salió a recibirlos. Su nombre era Doña Gertrudis, y había sido el ama de llaves de la hacienda por más de 2 décadas, como Mariana se enteraría después. «Doña Gertrudis», dijo Rafael con tono firme pero amable, «esta es la señorita Mariana. Ha tenido un día muy difícil y necesita un lugar donde descansar. Por favor, prepárele el cuarto de huéspedes del ala este, asegúrese de que tenga agua caliente para lavarse y tráigale algo de comer. Y por favor, trátenla con todo respeto». Doña Gertrudis asintió, aunque sus ojos astutos estudiaron a Mariana de pies a cabeza. No había juicio en su mirada, solo una evaluación rápida y profesional. «Por supuesto, don Rafael. Venga conmigo, señorita». Mariana siguió al ama de llaves hacia el interior de la casa, pero antes de cruzar el umbral, se volvió hacia Rafael. «Gracias», dijo simplemente, porque no había palabras suficientes para expresar todo lo que sentía en ese momento. Rafael sonrió, y fue una sonrisa triste que no alcanzó completamente sus ojos. «No tiene que agradecerme. Nadie merece estar solo en este mundo». El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Pisos de madera pulida, muebles elegantes, cortinas de terciopelo pesado. Pero Mariana notó lo mismo que había percibido afuera. Faltaba algo. La casa estaba perfectamente mantenida, pero se sentía como un museo, no como un hogar. No había flores frescas en los jarrones, no había cojines desarreglados en los sofás, no había ese desorden cómodo que caracteriza a una casa verdaderamente habitada. Doña Gertrudis la llevó por un pasillo largo hasta una habitación espaciosa en el ala este. La habitación era simple pero confortable,
con una cama grande cubierta por un edredón bordado, un armario de madera oscura, una mesa con una jarra de agua y un espejo con marco dorado. «El baño está al final del pasillo», explicó doña Gertrudis mientras abría las cortinas. «Le traeré agua caliente en unos momentos y algo de comer. ¿Hay algo más que necesite?» «Esto es más que suficiente», respondió Mariana, aún abrumada por la generosidad. «Gracias, doña Gertrudis». El ama de llaves se detuvo en la puerta y la miró con una expresión que era casi maternal. «Don Rafael es un buen hombre, señorita. No se preocupe, aquí estará segura». Después de que doña Gertrudis se fue, Mariana se sentó en el borde de la cama y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por todo lo que había perdido, por la traición de su padre, por la crueldad de su madrastra, pero también lloró de alivio. Por primera vez en muchos meses, quizás años, se sentía segura. Esa noche, después de bañarse y comer el estofado delicioso que le habían traído, Mariana se recostó en la cama y cerró los ojos. Podía escuchar los sonidos distantes de la hacienda, el murmullo de voces de los trabajadores, el relincho ocasional de los caballos, el canto de los grillos, pero sobre todo podía sentir algo que había olvidado: paz. No sabía qué le depararía el mañana, pero por esta noche era suficiente con simplemente estar aquí, en este refugio inesperado que un extraño amable había ofrecido. Pensó en Rafael, en la tristeza que había visto en sus ojos, en esa gran casa tan hermosa pero tan vacía. Había una historia allí, estaba segura, una historia de pérdida y soledad que resonaba con la suya propia. Mientras se quedaba dormida, Mariana no podía saber que este encuentro casual en un camino polvoriento cambiaría el curso de su vida para siempre. No podía saber que esta hacienda, que ahora parecía solo un refugio temporal, se convertiría en algo mucho más significativo. Y ciertamente no podía saber que el hombre que la había rescatado al borde del camino guardaba secretos que eventualmente saldrían a la luz. Secretos que pondrían a prueba todo lo que ella creía saber sobre el amor, la lealtad y el perdón. Por ahora, en esta primera noche bajo un techo que no era el de su padre, Mariana simplemente dormía y por primera vez en mucho tiempo no soñó con pesadillas. Soñó con campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con caballos corriendo libres y con una paz que apenas comenzaba a comprender que quizás, solo quizás, podría ser posible. Los primeros rayos del amanecer entraron por la ventana y acariciaron el rostro de Mariana con una suavidad que la despertó lentamente. Por un momento, desorientada, no reconoció dónde estaba. El techo alto, las vigas de madera oscura, el olor a lavanda fresca en las sábanas, todo era diferente a su pequeña habitación en casa de su padre. Entonces la memoria regresó como una ola fría. La expulsión, el camino polvoriento, Rafael en su carreta. La realidad de su nueva situación cayó sobre ella con todo su peso. Se sentó en la cama y miró por la ventana. Desde allí podía ver parte de los corrales, donde varios hombres ya estaban trabajando con el ganado. El sol apenas comenzaba a elevarse, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, y sin embargo la hacienda ya bullía de actividad. Era un mundo completamente nuevo para ella, un mundo de trabajo duro y propósito claro que contrastaba marcadamente con la vida ociosa y tensa que había llevado junto a su madrastra. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, arreglándose el cabello con las manos. Era doña Gertrudis, llevando una bandeja con pan recién horneado, queso, frutas y una jarra de café humeante. «Buenos días, señorita». Don Rafael pidió que no la molestáramos hasta que despertara por sí misma. Dice que después del día que tuvo ayer necesitaba descansar. Mariana sintió una calidez en el pecho ante ese gesto de consideración.
En su antigua casa, su madrastra la despertaba antes del alba para asignarle tareas interminables, como si quisiera recordarle constantemente que era una carga. «Es muy amable de su parte», respondió Mariana, aceptando la bandeja. «¿Dónde está don Rafael ahora?» «Está en los campos del norte, supervisando la cosecha de trigo. Pero dijo que cuando usted estuviera lista, si deseaba conversar con él, lo encontraría en su despacho después del mediodía». Después de que doña Gertrudis se retirara, Mariana comió lentamente, saboreando cada bocado. El pan estaba delicioso, crujiente por fuera y suave por dentro, y el café era rico y aromático. Mientras comía, pensaba en lo que diría cuando viera a Rafael. Necesitaba agradecerle adecuadamente, pero también necesitaba entender qué esperaba de ella, si es que esperaba algo. La idea de ser una carga para alguien más, incluso para este desconocido generoso, le resultaba insoportable. Pasó la mañana explorando tímidamente los alrededores de la casa. Doña Gertrudis le había mostrado los jardines, que estaban meticulosamente cuidados, pero que, como todo en esa hacienda, tenían ese aire de perfección sin alma. Mariana se dio cuenta de que quien cuidaba estos jardines lo hacía por deber, no por amor. Las plantas estaban sanas, pero no había esa mezcla caótica y hermosa que surge cuando alguien cultiva un jardín con pasión. Conoció a algunas de las otras empleadas. Rosa, una joven alegre que trabajaba en la cocina, y Beatriz, una mujer callada que se encargaba de la lavandería. Todas fueron amables con ella, aunque podía sentir su curiosidad. No era común que don Rafael trajera invitados, y mucho menos jóvenes mujeres solas. «Don Rafael es un hombre bueno pero solitario», le confió Rosa, mientras pelaba papas en la cocina. «Desde que su esposa falleció hace 5 años, la casa ha estado así, como un lugar esperando que alguien le devuelva la vida». Mariana sintió una punzada de comprensión. Esa era la tristeza que había visto en los ojos de Rafael. Esa era la razón por la que la hacienda, a pesar de su belleza, se sentía como un lugar congelado en el tiempo. «¿Cómo era ella?», preguntó Mariana con suavidad. Rosa suspiró y una expresión melancólica cruzó su rostro. Hermosa, amable, llena de luz. Doña Elena podía hacer que cualquier habitación se sintiera como un hogar solo con entrar en ella. Pero la fiebre se la llevó en cuestión de semanas. Don Rafael, bueno, una parte de él murió con ella. Antes de que pudieran continuar la conversación, doña Gertrudis entró en la cocina con expresión severa. «Rosa, deja de murmurar y concéntrate en tu trabajo. Y usted, señorita Mariana, don Rafael la espera en su despacho». El despacho de Rafael estaba en el ala oeste de la casa. Era una habitación espaciosa con estanterías llenas de libros, un escritorio grande de caoba y ventanas que daban a los campos de trigo que se extendían hasta el horizonte. Rafael estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, observando sus tierras con expresión pensativa. «Señorita Mariana», dijo al escuchar sus pasos, volviéndose hacia ella con una sonrisa que suavizó sus facciones severas. «Espero que haya descansado bien». «Mejor de lo que he descansado en meses, don Rafael. Y quisiera agradecerle nuevamente por su generosidad. No muchos hombres habrían hecho lo que usted hizo ayer». Rafael hizo un gesto restando importancia al asunto y le indicó que tomara asiento en una de las sillas frente a su escritorio. «He estado pensando en su situación», dijo, sentándose también. «Entiendo que no tiene ningún lugar al cual ir, y aunque esta casa tiene más habitaciones vacías de las que necesito, sé que una joven en su posición necesita más que solo un techo. Necesita un propósito, una manera de sostenerse por sí misma». Mariana asintió, agradecida de que él comprendiera su orgullo. La idea de vivir de la caridad de alguien, incluso alguien tan amable como Rafael, la hacía sentir incómoda. «Propongo lo siguiente», continuó Rafael,
inclinándose ligeramente hacia adelante. Esta hacienda necesita a alguien que se encargue de varios asuntos que actualmente están siendo descuidados. Los jardines, por ejemplo, necesitan una mano más creativa que la de mis jardineros prácticos. Los huertos podrían producir más si alguien les prestara verdadera atención. Y hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo. La casa misma necesita recuperar algo del calor que perdió. Mariana lo miró sorprendida. ¿Me está ofreciendo trabajo? Le estoy ofreciendo un hogar, corrigió Rafael, con la dignidad de ganárselo con su propio esfuerzo. Vivirá aquí, tendrá su propia habitación, comida y un salario modesto. A cambio, ayudará a devolver algo de vida a este lugar. Era más de lo que Mariana había soñado posible 24 horas antes. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. «Acepto», dijo con voz firme, «y le prometo que no se arrepentirá». Si están disfrutando de esta historia aquí en el canal Historias Narradas, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos relatos. Y nos encantaría saber desde qué país o ciudad nos están escuchando, así que déjennos un comentario compartiendo de dónde son. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad para Mariana. Se levantaba con el sol y trabajaba hasta el anochecer, pero era un trabajo que elegía hacer, y eso marcaba toda la diferencia. Comenzó con los jardines, arrancando las hileras perfectas pero sin vida y plantando nuevas combinaciones de flores y hierbas aromáticas. Convenció a Rafael de comprar semillas de flores silvestres en el pueblo, y pronto los jardines comenzaron a transformarse en algo más orgánico y hermoso. En las noches, después de la cena, Rafael y Mariana a menudo se sentaban en el salón principal. Al principio, las conversaciones eran formales y cautelosas, pero gradualmente fueron abriéndose. Rafael le contaba sobre la hacienda, sobre sus planes para expandir el ganado, sobre sus preocupaciones por las sequías que amenazaban cada verano. Mariana le hablaba de sus sueños, de los libros que había leído a escondidas en su antigua casa, de su amor por las plantas y los animales. Una noche, aproximadamente un mes después de su llegada, Rafael le mostró una habitación que había mantenido cerrada. Era un invernadero pequeño pero encantador, con ventanas de vidrio y estructuras de hierro forjado. Había sido el proyecto favorito de Elena, explicó Rafael con voz cargada de emoción. No he podido entrar aquí desde que su voz se quebró y no pudo continuar. Mariana caminó entre las mesas vacías, imaginando cómo debió haber sido este lugar lleno de plantas exóticas y flores raras. Había polvo por todas partes, telarañas en los rincones, pero la estructura en sí era sólida y hermosa. Me gustaría restaurarlo, dijo Mariana suavemente. Si me lo permite, no para reemplazar lo que fue, sino para honrar su memoria devolviéndole vida. Rafael la miró con una expresión que Mariana no pudo descifrar completamente. Había gratitud allí, pero también algo más, algo que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Creo que a Elena le hubiera gustado eso, respondió finalmente. Trabajar en el invernadero se convirtió en el proyecto favorito de Mariana. Pasaba horas limpiando, reparando, plantando. Rosa la ayudaba cuando podía y poco a poco el espacio comenzó a transformarse. Mariana plantó orquídeas, helechos, plantas tropicales que había visto ilustradas en los libros de la biblioteca de Rafael. Cada planta era elegida con cuidado, cada arreglo pensado con amor. Rafael comenzó a visitarla mientras trabajaba. Al principio solo se quedaba unos minutos, observando en silencio, pero gradualmente sus visitas se volvieron más largas. Hablaban de todo y de nada, de filosofía y de cosechas, de poesía y de ganado. Mariana descubrió que Rafael era increíblemente culto para ser un hacendado, que había estudiado en la ciudad en su juventud y que su amor por los libros rivalizaba con el suyo propio. Una tarde,
Mientras Mariana regaba las plantas del invernadero, Rafael apareció en la entrada con un paquete envuelto en papel marrón. «Tengo algo para usted», dijo, con un tono casi tímido que Mariana nunca le había escuchado antes. Dentro del paquete había un libro de botánica, bellamente ilustrado, con descripciones detalladas de plantas de todo el mundo. «Pensé que le gustaría», explicó Rafael. «Lo vi en el pueblo y...» «Es perfecto», interrumpió Mariana, abrazando el libro contra su pecho. «Gracias, Rafael. Es el regalo más considerado que alguien me ha dado». Se miraron a los ojos y algo cambió en ese momento. El aire entre ellos se sintió diferente, cargado de una electricidad que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Rafael se aclaró la garganta y retrocedió un paso. «Bueno, lo dejaré trabajar», murmuró, y salió rápidamente del invernadero. Mariana se quedó allí, sosteniendo el libro, con el corazón latiendo erráticamente. Estaba comenzando a sentir algo por Rafael, algo que iba más allá de la gratitud, algo que la asustaba por su intensidad y por la forma en que él la había mirado. Pensó que quizás, solo quizás, él sentía lo mismo, pero había obstáculos que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. La diferencia de edad entre ellos, aunque no enorme, existía. El hecho de que técnicamente Mariana trabajaba para él, y sobre todo, la sombra de Elena, cuya presencia todavía se sentía en cada rincón de esa casa, cuyo recuerdo Rafael llevaba como una carga que se negaba a soltar. Los meses pasaron y la relación entre Mariana y Rafael continuó evolucionando en esa zona ambigua entre la amistad y algo más profundo. Había momentos en los que sus manos se rozaban accidentalmente y ambos se apartaban como si se hubieran quemado. Había miradas que duraban un segundo demasiado largo. Había conversaciones que terminaban abruptamente cuando se acercaban a territorios peligrosos. Doña Gertrudis observaba todo esto con ojo crítico, pero no desaprobador. Una noche, mientras ayudaba a Mariana a arreglar un jarrón de flores para la mesa del comedor, le habló con su característica franqueza. «Señorita Mariana, llevo trabajando en esta hacienda desde antes de que don Rafael se casara con doña Elena. He visto mucho en estos años y hay algo que necesita saber». Mariana dejó de arreglar las flores y la miró con atención. «Don Rafael es un buen hombre, quizás demasiado bueno para su propio bien. Cuando doña Elena murió, algo se rompió en él. Juró que nunca volvería a amar, que ella había sido el amor de su vida y que no había espacio para nadie más. Pero estos últimos meses, doña Gertrudis hizo una pausa significativa. He visto un cambio en él, una luz que pensé que se había extinguido para siempre». «Doña Gertrudis, yo solo...» «Déjeme terminar, niña. Lo que quiero decir es que sea paciente con él. Está luchando contra sus propios sentimientos porque cree que amar de nuevo sería traicionar la memoria de Elena. Pero yo conocí a Elena y puedo decirle que ella nunca habría querido que Rafael pasara el resto de su vida solo». Las palabras del ama de llaves permanecieron con Mariana durante días. ¿Era verdad? ¿Realmente Rafael sentía algo por ella? Y si era así, ¿qué significaba eso para ambos? La respuesta llegó de una forma inesperada. Era una tarde de domingo, y Rafael había invitado a Mariana a cabalgar con él por la propiedad. Habían cabalgado hasta un punto alto desde donde se podía ver la hacienda completa extendiéndose debajo de ellos. Un mosaico de campos verdes, corrales ordenados y edificios blancos brillando bajo el sol. «Hay algo que necesito contarle», dijo Rafael de repente, sin mirarla. «Algo sobre mi pasado que podría cambiar la forma en que me ve». Mariana sintió que su estómago se apretaba. La seriedad en su voz la asustaba. «Puede contarme lo que sea, Rafael. No soy quien para juzgarlo». Rafael respiró profundamente. «Cuando era joven, antes de heredar esta hacienda, viví en la ciudad. Tenía ambiciones, sueños de hacer algo más que trabajar la tierra. Conocí a un hombre, un socio de negocios, que me convenció de invertir en un proyecto.
Era una mina de plata que supuestamente haría ricos a todos los inversores. Hizo una pausa y Mariana podía ver la tensión en sus hombros. Resulta que era un fraude. El hombre desapareció con todo el dinero, y no solo con el mío. Muchas familias perdieron sus ahorros. Yo perdí casi todo. Tuve que vender propiedades para pagar deudas. Pero hubo una familia en particular, un hombre llamado Augusto y su familia. Él había invertido los ahorros de toda su vida basándose en mi recomendación. Cuando perdió todo, cayó en la desesperación. Su esposa se enfermó poco después y murió, porque no tenían dinero para el médico. Augusto me culpó, y con razón. Yo había sido el que le aseguró que era una inversión segura. La voz de Rafael se quebró ligeramente. Augusto juró que algún día me haría pagar por lo que había sucedido. Nunca lo volví a ver después de aquello. Me mudé aquí, heredé esta hacienda de mi tío, conocí a Elena e intenté construir una nueva vida. Pero ese peso nunca me ha dejado. La culpa de haber arruinado la vida de esa familia. Mariana procesó esta información en silencio. Finalmente, habló con voz suave. Rafael, lo que sucedió fue terrible, pero usted también fue víctima. No era su intención lastimar a nadie. La intención no cambia el resultado, respondió Rafael amargamente. Un hombre perdió a su esposa, sus hijos quedaron en la pobreza. Yo reconstruí mi vida, pero ¿y ellos? Mariana extendió su mano y la colocó sobre la de Rafael. Era la primera vez que se tocaban intencionalmente, no por accidente, y ambos sintieron la corriente eléctrica que pasó entre ellos. Todos cometemos errores, Rafael. Lo que define quiénes somos no es la caída, sino cómo nos levantamos después. Y usted se levantó, construyó algo honorable con esta hacienda, trata a sus trabajadores con respeto y dignidad. Eso también cuenta. Rafael giró su mano para entrelazar sus dedos con los de ella. Se quedaron así, en silencio, mirando el horizonte mientras el sol comenzaba su descenso. En ese momento, sin necesidad de palabras, ambos entendieron que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Ya no eran simplemente el benefactor y la refugiada, el patrón y la empleada. Eran dos almas heridas que habían encontrado consuelo en la compañía del otro. Mariana, dijo Rafael suavemente, he estado luchando contra mis sentimientos durante meses. Pensé que amar de nuevo sería traicionar a Elena, que mi corazón no tenía espacio para nadie más. Pero usted ha traído luz a esta casa, a mi vida, de formas que no creí posibles. El corazón de Mariana latía tan fuerte que estaba segura de que Rafael podía escucharlo. Yo también he sentido algo, confesó, apenas capaz de creer que estaban teniendo esta conversación, pero no quería imponerme. No quería que pensara que me estaba aprovechando de su bondad. ¿Aprovechándose? Rafael casi rió ante la idea. Mariana, usted le ha dado más a esta hacienda a mí de lo que yo jamás podría pagarle. Se miraron a los ojos y Rafael levantó su mano libre para acariciar suavemente el rostro de Mariana. Fue un momento de ternura absoluta, cargado de meses de sentimientos no expresados. Lentamente se inclinó hacia ella, y cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo entero se detuviera. Fue un beso suave, casi reverente, lleno de promesa y esperanza. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Rafael apoyó su frente contra la de Mariana y suspiró profundamente. Sé que hay muchas cosas en contra de esto, murmuró. La diferencia de edad, las habladurías del pueblo, el hecho de que apenas hace unos meses que nos conocemos. Pero Mariana, desde que llegó a mi vida, he vuelto a sentirme vivo. Entonces enfrentemos esas cosas juntos, respondió Mariana con una firmeza que no sabía que tenía. He perdido demasiado en mi vida como para dejar ir algo que siento que es verdadero. Regresaron a la hacienda tomados de la mano, y aunque no lo anunciaron formalmente, todos en la propiedad parecieron darse cuenta del cambio. Doña Gertrudis sonrió con satisfacción al verlos entrar juntos. Rosa canturreaba más alegremente en la cocina.
Incluso los trabajadores notaron que don Rafael caminaba con un paso más ligero, que la sombra de melancolía que siempre lo había acompañado parecía haberse levantado. Los siguientes meses fueron de una felicidad que Mariana nunca había experimentado. Rafael la cortejaba apropiadamente, con paseos por la hacienda, cenas a la luz de las velas, regalos pequeños pero significativos. Le enseñó a montar mejor, le mostró cada rincón de la propiedad, le presentó sus sueños y planes para el futuro. Y lo más importante, hablaban. Conversaciones largas y profundas sobre todo y nada, compartiendo sus esperanzas, sus miedos, sus recuerdos. Mariana se sentía florecer bajo esta atención. Por primera vez en su vida, alguien la valoraba no por lo que podía hacer por ellos, sino simplemente por ser quien era. Rafael escuchaba sus opiniones sobre cómo mejorar la hacienda y frecuentemente las implementaba, la incluía en reuniones con los capataces, valoraba su perspectiva sobre asuntos que tradicionalmente solo concernían a los hombres. Una tarde, aproximadamente 6 meses después de su primer beso, Rafael le pidió que lo acompañara al pueblo. Era un viaje de mediodía en carreta, y Mariana rara vez había salido de la hacienda desde su llegada. Estaba emocionada de ver el mundo exterior nuevamente, de explorar el pequeño pueblo que había escuchado tanto pero nunca visitado. El pueblo era encantador, con su plaza central rodeada de tiendas y una iglesia antigua de piedra. La gente los saludaba cuando pasaban, y Mariana notó las miradas curiosas, los susurros discretos. Sabía lo que pensaban. ¿Quién era esta joven con don Rafael, el viudo solitario que había rechazado todos los intentos de las viudas y solteras del pueblo por conquistarlo? Rafael la llevó a una joyería pequeña pero elegante. El joyero, un hombre mayor con lentes gruesos, lo saludó efusivamente. «Don Rafael, qué placer verlo. ¿Y quién es esta encantadora señorita?» «Don Tomás, ella es Mariana, y estamos aquí porque necesito su ayuda con algo muy especial». El corazón de Mariana dio un vuelco. Rafael no podía estar pensando en ¿o sí? Don Tomás los guió hacia una sala privada en la parte trasera de la tienda. Allí, sobre terciopelo negro, desplegó una selección de anillos que brillaban bajo la luz de las lámparas. «Mariana», dijo Rafael, tomando sus manos, «sé que hemos estado juntos por relativamente poco tiempo, según los estándares convencionales, pero también sé, con una certeza que no he sentido por nada más en mi vida, que quiero pasar el resto de mis días contigo. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa?» Las lágrimas rodaron libremente por las mejillas de Mariana mientras asentía, incapaz de hablar. Rafael sonrió, esa sonrisa completa y genuina que ella había aprendido a amar, y la abrazó fuertemente. «Entonces, señorita», dijo don Tomás con una sonrisa, «¿cuál le gusta?» Mariana eligió un anillo sencillo pero hermoso, con una piedra pequeña pero brillante. No quería ostentación, solo algo que simbolizara el amor que había encontrado de la manera más inesperada. Mientras regresaban a la hacienda esa tarde, con el anillo brillando en el dedo de Mariana, ambos estaban envueltos en una burbuja de felicidad. Hablaban de la boda, de cómo sería simple pero hermosa, de cómo finalmente la gran casa tendría una familia de nuevo. Rafael mencionó su deseo de tener hijos, y Mariana se sonrojó, pero admitió que también lo deseaba. Pero la felicidad, como Mariana estaba a punto de aprender, puede ser frágil. 2 semanas después del compromiso, mientras Mariana trabajaba en el invernadero, escuchó voces elevadas viniendo del despacho de Rafael. Era inusual. Rafael era un hombre tranquilo que raramente levantaba la voz. Preocupada, se acercó discretamente. «Tienes el descaro de aparecer aquí después de todos estos años». Era la voz de Rafael, cargada de una ira que Mariana nunca le había escuchado. «Necesito tu ayuda, Rafael». Esta voz era desconocida, ronca, desesperada. «Mi hija está enferma
Necesita medicina cara, tratamiento que no puedo pagar. Sé que te debo oír todo, sé que arruinaste mi vida, pero por favor, por el amor de Dios, ayúdame a salvar a mi hija». Mariana sintió que se le helaba la sangre. Esta tenía que ser la voz de Augusto, el hombre del pasado de Rafael, el que había perdido todo en la inversión fraudulenta. «¿Y por qué debería ayudarte?». La voz de Rafael era fría como el hielo. «Después de años jurando venganza contra mí, ahora vienes a pedirme ayuda». «Porque sé que en el fondo eres un buen hombre», respondió Augusto, «porque un error del pasado no define quién eres realmente. Porque mi hija no tiene la culpa de nada de esto y no merece morir, porque su padre sea un viejo amargado que ha desperdiciado años alimentando su odio». Hubo un largo silencio. Mariana contuvo la respiración, esperando. «¿Cuánto necesitas?», preguntó Rafael finalmente, y su voz había perdido el filo de ira. «500 pesos. Es una fortuna para mí, pero sé que para ti…». «Tendrás el dinero», interrumpió Rafael, «pero con una condición. Lo que sea. Quiero que después de esto dejemos el pasado atrás. No más venganza, no más odio. Salvemos a tu hija y luego sigamos con nuestras vidas en paz». Mariana escuchó pasos acercándose a la puerta y rápidamente se alejó, su corazón latiendo fuertemente. No quería que Rafael supiera que había estado escuchando, pero tampoco podía sacudirse la sensación de inquietud que se había instalado en su pecho. Había algo en la voz de Augusto, una nota de falsedad, ¿o era solo su imaginación? Esa noche, durante la cena, Rafael le contó sobre la visita de Augusto. Mariana fingió sorpresa y escuchó mientras él le explicaba su decisión de ayudar. «Sé que es mucho dinero», dijo Rafael, «pero si puedo salvar una vida y finalmente cerrar ese capítulo oscuro de mi pasado, vale la pena cada centavo». Mariana tomó su mano sobre la mesa. «Creo que estás haciendo lo correcto, es lo que un buen hombre haría». Pero esa noche, mientras yacía en su cama, Mariana no podía dormir. Algo no encajaba. La forma en que Augusto había hablado, la forma en que había sabido exactamente qué decir para conmover el corazón de Rafael. Había algo calculado en todo aquello que la inquietaba. Sus sospechas se confirmaron una semana después, cuando Rosa vino corriendo hacia ella en los jardines, con el rostro pálido de miedo. «Señorita Mariana, tiene que venir rápido. Es don Rafael, está…». Mariana no esperó a que terminara la frase. Corrió hacia la casa y encontró a Rafael en su despacho, sentado en su silla, con una carta arrugada en la mano y una expresión de absoluta devastación en el rostro. «¿Qué sucede?», preguntó, arrodillándose junto a él. Rafael le entregó la carta sin decir palabra. Mariana la leyó rápidamente y sintió que la ira hervía en su interior. Era de Augusto. Después de recibir el dinero de Rafael, había escrito para confesar que toda la historia de su hija enferma había sido una mentira. No tenía ninguna hija. Había usado el dinero para pagar sus deudas de juego. Y más que eso, había escrito con detalle cómo había disfrutado engañar a Rafael, cómo había saboreado cada momento de su actuación. La carta terminaba con una nota cruel. «Ahora estamos a mano. Tú arruinaste mi vida una vez y yo acabo de demostrarte que eres un tonto». Rafael, Mariana no sabía qué decir. La traición era tan profunda, tan calculada. «Fui un idiota», dijo Rafael, y su voz estaba llena de un dolor que iba más allá de la pérdida del dinero. «Quise creer que podía redimirme, que podía hacer las paces con el pasado, pero en cambio solo demostré que soy el mismo ingenuo que confió en un estafador hace tantos años». «No eres un ingenuo», dijo Mariana firmemente, tomando su rostro entre sus manos. «Eres un hombre bueno que eligió ver lo mejor en alguien. Eso no es debilidad, Rafael. Eso es fortaleza». 500 pesos, Mariana.
Es una suma significativa, y lo peor no es el dinero, es saber que ese hombre sigue ahí fuera, probablemente riéndose de mí. Mariana sentía una rabia que nunca había experimentado antes, no solo por el dinero robado, sino por lo que esta traición le había hecho a Rafael, cómo había apagado la luz que apenas había comenzado a brillar en sus ojos nuevamente. «Entonces lo encontraremos», dijo con determinación, «y nos aseguraremos de que enfrente las consecuencias de sus acciones». Rafael la miró sorprendido. «¿Cómo?» «Aún no lo sé», admitió Mariana, «pero hay algo que aprendí de mi propia experiencia con la crueldad. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y la gente como Augusto eventualmente se destruye a sí misma». No sabía en ese momento cuán proféticas serían sus palabras, ni cómo los eventos que estaban a punto de desarrollarse pondrían a prueba no solo su amor por Rafael, sino también su propia fuerza y determinación, porque Augusto no había terminado con ellos. De hecho, su cruel engaño era solo el comienzo de un plan mucho más oscuro y retorcido, un plan que amenazaría con destruir todo lo que Mariana y Rafael habían construido juntos. Mientras la noche caía sobre la hacienda, Mariana se quedó despierta junto a Rafael, quien finalmente se había quedado dormido de puro agotamiento emocional. Por la ventana podía ver las estrellas brillando en el cielo nocturno, las mismas estrellas que había mirado desde su ventana en la casa de su padre, soñando con un futuro mejor. Había encontrado ese futuro aquí, con Rafael, en esta hacienda que se había convertido en su hogar, y no iba a permitir que un hombre amargado y vengativo les arrebatara eso, no sin pelear. Lo que Mariana no sabía era que su determinación pronto sería puesta a prueba de formas que nunca podría haber imaginado, porque los secretos del pasado tienen una manera de regresar cuando menos lo esperamos, y las decisiones que tomamos en momentos de desesperación pueden tener consecuencias que resuenan durante años. La historia de Mariana y Rafael estaba lejos de terminar. De hecho, los capítulos más difíciles y dolorosos aún estaban por venir, pero también los más hermosos y redentores. Porque el amor verdadero no es solo la alegría de los buenos momentos, sino la fortaleza de permanecer unidos cuando todo lo demás se desmorona. Los días que siguieron al engaño de Augusto fueron difíciles. Rafael se sumergió en el trabajo con una intensidad casi obsesiva, levantándose antes del amanecer y regresando a la casa solo cuando la oscuridad era total. Mariana lo observaba con preocupación, viendo cómo la culpa y la vergüenza lo consumían desde dentro. No era solo el dinero perdido lo que lo atormentaba, era el sentimiento de haber sido manipulado nuevamente, de que después de todos estos años seguía siendo vulnerable a los engaños. Mariana intentaba acercarse, pero Rafael se había construido un muro invisible. Durante las comidas era educado pero distante, respondía a sus preguntas con monosílabos, evitaba su mirada. Era como si la luz que había comenzado a brillar en él se hubiera apagado nuevamente, dejando solo cenizas frías. Una mañana, doña Gertrudis encontró a Mariana llorando silenciosamente en el invernadero, rodeada de las plantas que había cultivado con tanto amor. «Él se está alejando de mí», confesó Mariana entre sollozos. «Justo cuando pensaba que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo, que había encontrado a alguien que me amaba por quien soy, él construye estos muros que no puedo escalar». Doña Gertrudis se sentó junto a ella y le pasó un brazo por los hombros. «Don Rafael está luchando con sus propios demonios, niña. Los hombres como él, que se enorgullecen de su honor y su capacidad de juzgar el carácter, sufren profundamente cuando son engañados. No es a usted a quien rechaza, es a sí mismo. Pero no sé cómo ayudarlo si no me deja acercarme». A veces, la mejor manera de ayudar es simplemente estar presente, demostrarle que su amor no depende de su perfección. Mariana siguió el consejo del ama de llaves.
Dejó de intentar forzar conversaciones profundas con Rafael y en su lugar simplemente continuó con su rutina, asegurándose de que él viera su compromiso con la hacienda, con el futuro que habían planeado juntos. Cada mañana le dejaba flores frescas del jardín en su despacho. Cada noche, sin importar cuán tarde llegara, había comida caliente esperándolo. Y cada vez que sus miradas se cruzaban, ella le ofrecía una sonrisa que decía sin palabras: «Estoy aquí, no me voy a ninguna parte». Pasaron 2 semanas de este delicado equilibrio antes de que algo cambiara. Mariana estaba en los establos una tarde, alimentando a los caballos, cuando escuchó el sonido de cascos aproximándose rápidamente. Rafael apareció a galope, pero no estaba solo. Detrás de él venían 2 hombres a caballo, y por sus uniformes, Mariana reconoció que eran del pueblo, probablemente alguaciles. Rafael desmontó apresuradamente y se acercó a ella con una expresión que mezclaba esperanza y algo más, algo que Mariana no pudo identificar de inmediato. «Mariana, necesito que vengas conmigo al pueblo. Ahora». «¿Qué sucede?» «Han atrapado a Augusto. Aparentemente, después de engañarme a mí, intentó el mismo truco con otras personas, pero esta vez eligió a la persona equivocada, la sobrina del juez del pueblo. Está en la cárcel esperando juicio, y el juez quiere que yo testifique». El corazón de Mariana latió más rápido. «¿Esto significa que podrás recuperar tu dinero?» «Quizás. Pero más importante que eso, significa que ese capítulo finalmente puede cerrarse de verdad. ¿Vendrás conmigo?». Era la primera vez en semanas que Rafael la incluía activamente en algo, la primera vez que pedía su presencia. Mariana asintió sin dudarlo. El viaje al pueblo fue tenso, pero también lleno de una energía diferente. Rafael le contó cómo Augusto había intentado engañar a varias personas del pueblo con historias similares de familiares enfermos, deudas desesperadas, oportunidades de inversión. Pero su error había sido intentar estafar a Catalina Moreno, una mujer joven pero astuta que casualmente era la sobrina favorita del juez más severo de la región. Catalina fingió creerle y le pidió que viniera al día siguiente por el dinero, explicó Rafael con una sonrisa amarga. Pero en lugar de dinero, lo esperaban los alguaciles. Cuando llegaron al pueblo, el sol ya comenzaba a descender. El juzgado era un edificio imponente de piedra en el centro de la plaza. Dentro, el juez Moreno, un hombre de rostro severo y bigote blanco, los recibió con formalidad. «Don Rafael, agradezco que haya venido tan rápidamente. Su testimonio será crucial para asegurar que este estafador reciba el castigo que merece». Le pidieron a Mariana que esperara fuera mientras Rafael daba su testimonio. Ella se sentó en un banco en el pasillo, escuchando el murmullo de voces que llegaba desde la sala. Pasó 1 hora, luego 2. Cuando finalmente se abrió la puerta, Rafael salió con una expresión exhausta, pero más ligera de lo que había estado en semanas. «¿Qué sucedió?», preguntó Mariana, poniéndose de pie. «Augusto confesó todo, no solo el engaño hacia mí, sino también los otros intentos. El juez dice que pasará años en prisión». «¿Y tu dinero?». Rafael suspiró. «Augusto ya lo gastó todo, no hay nada que recuperar. Pero el juez me aseguró que al menos recibiré algo de restitución de las propiedades que Augusto aún posee, aunque será una fracción de lo que perdí». Mariana vio la decepción en sus ojos, pero también algo más, una especie de paz resignada. «¿Puedo verlo?», preguntó Rafael de repente, volviéndose hacia el alguacil que estaba cerca. «A Augusto. Solo un momento». El alguacil miró al juez, quien asintió. 5 minutos, pero la señorita tendrá que quedarse aquí. Mariana observó a Rafael desaparecer por un pasillo que llevaba a las celdas. Los minutos se sintieron eternos.
Cuando finalmente regresó, había lágrimas en sus ojos, pero también una expresión de profundo alivio. Ya de regreso en la carreta, mientras comenzaba el viaje de vuelta a la hacienda, Rafael finalmente habló. Le pregunté por qué lo hizo. ¿Por qué, después de todos estos años, todavía sentía la necesidad de lastimarme? ¿Sabes qué me dijo? Mariana negó con la cabeza, tomando su mano. Me dijo que porque era más fácil culparme a mí que culparse a sí mismo, que durante años mantener vivo su odio hacia mí le había dado un propósito, una razón para levantarse cada mañana, pero que en realidad él sabía que había sido su propia codicia la que lo había llevado a invertir sus ahorros en algo que sonaba demasiado bueno para ser verdad, que yo había sido solo el mensajero, no el villano. Rafael hizo una pausa, limpiándose los ojos con el dorso de la mano, y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, te envidio, Rafael, no por tu dinero o tu hacienda, sino porque tú pudiste reconstruir tu vida después de la pérdida. Yo me quedé atrapado en la mía, dejé que el odio me consumiera. Mira dónde terminamos cada uno, tú con una hacienda próspera y una mujer hermosa que te mira como si fueras su mundo entero, y yo solo en una celda sin nada ni nadie. Mariana sintió que las lágrimas rodaban por sus propias mejillas. Rafael. Perdóname, Mariana, dijo él, deteniéndose para mirarla directamente. Estas últimas semanas he sido distante, frío. Me sentía tan avergonzado, tan estúpido por haber caído en su trampa nuevamente, pero lo que no me di cuenta era que al alejarme de ti, estaba cometiendo el mismo error que Augusto. Estaba dejando que el pasado me robara el presente, el futuro. Si esta historia les está llegando al corazón como nos llega a nosotros aquí en el canal Historias Narradas, no olviden darle like a este video y dejarnos en los comentarios qué piensan sobre las decisiones de Rafael. ¿Han perdonado ustedes alguna vez a alguien que los lastimó profundamente? Sus experiencias nos enriquecen a todos. Rafael detuvo la carreta completamente y se bajó, dando la vuelta para ayudar a Mariana a descender. Allí, en medio del camino polvoriento, bajo un cielo que comenzaba a llenarse de estrellas, se arrodilló frente a ella. «Sé que ya te pedí matrimonio una vez», dijo, sacando el anillo que Mariana había devuelto discretamente durante su periodo de distanciamiento, pensando que él ya no la quería. «Pero esta vez lo hago como un hombre que finalmente entiende que el amor verdadero no es estar libre de errores, sino elegir estar juntos a pesar de ellos. Mariana, ¿te casarías con este tonto que finalmente aprendió la lección?» Mariana se arrodilló junto a él en el polvo del camino. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí, 1000 veces sí». Se besaron allí, en ese camino solitario, y fue diferente a su primer beso. Este llevaba el peso de las pruebas superadas, de los obstáculos vencidos, de dos personas que habían elegido activamente luchar por su amor en lugar de dejarlo ir. Cuando finalmente llegaron a la hacienda, era casi medianoche. Pero en lugar de encontrar la casa oscura y silenciosa, todas las ventanas estaban iluminadas. Doña Gertrudis, Rosa y el resto del personal los esperaban en la entrada principal. «Nos enteramos de las noticias», dijo doña Gertrudis con una sonrisa. «El mensajero del pueblo llegó hace unas horas, y pensamos que merecían una celebración apropiada». Habían preparado una cena especial, decorado el comedor con flores del jardín de Mariana, incluso habían traído músicos del pueblo. Fue una noche mágica, llena de risas, música y amor. Mariana bailó con Rafael bajo las estrellas en el patio, sintiendo que finalmente todo en su mundo estaba en su lugar correcto. Pero la vida tiene una manera de recordarnos que la felicidad nunca es permanente sin esfuerzo constante. 3 días después de la celebración, mientras Mariana trabajaba en el invernadero, sintió un mareo súbito que la obligó a sentarse. Rosa, que estaba ayudándola con las plantas, la miró con preocupación. «Señorita, ¿está bien?», «Se ve pálida». «Solo un mareo»,
respondió Mariana, pero incluso mientras lo decía, sintió una ola de náusea. De repente, todo encajó. Los mareos matutinos que había estado experimentando, la sensibilidad aumentada a ciertos olores, el cansancio inusual. «Rosa», dijo lentamente, «necesito que llames a doña Gertrudis y que sea discreta». Media hora después, doña Gertrudis confirmó lo que Mariana ya sospechaba. Estaba embarazada. La noticia la llenó de una alegría tan intensa que era casi dolorosa, pero también venía con miedo. ¿Cómo reaccionaría Rafael? Habían hablado de tener hijos eventualmente, pero esto era tan pronto, apenas habían resuelto sus propios problemas. Esa noche, durante la cena, Mariana reunió todo su valor. «Rafael, hay algo que necesito decirte». Él levantó la vista de su plato, y algo en su expresión debió alertarlo, porque su rostro se volvió serio inmediatamente. «¿Qué sucede? ¿Algo anda mal?» «No, nada malo. De hecho, es algo maravilloso, pero también aterrador». Mariana tomó una respiración profunda. «Voy a tener un bebé. Vamos a tener un bebé». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Rafael se quedó completamente inmóvil, con el tenedor a medio camino hacia su boca. Luego, lentamente, lo dejó caer y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Un bebé?», repitió, como si no pudiera creer las palabras. «¿De verdad?». Mariana asintió, y antes de que pudiera decir nada más, Rafael estaba a su lado, levantándola de la silla y abrazándola con una ternura reverente. «Elena y yo intentamos durante años», susurró contra su cabello. «Ella quería tanto ser madre, y nunca sucedió. Pensé que quizás era mi culpa, que quizás yo era el problema. Pero ahora tendremos un hijo». Mariana sintió el temblor en su cuerpo mientras lloraba y entendió que estas lágrimas eran por muchas cosas. Alegría por el futuro, dolor por el pasado que Elena nunca viviría, gratitud por esta segunda oportunidad. «Nuestro hijo conocerá sobre Elena», prometió Mariana suavemente. «Sabrá que hubo otra mujer que amaste, que ella era especial, que su memoria es parte de lo que nos hizo quienes somos». Rafael se separó para mirarla a los ojos. «Eres increíble. ¿Lo sabías? Eres todo lo que nunca supe que necesitaba». Los meses siguientes fueron de preparación y anticipación. Rafael se volvió sobreprotector, insistiendo en que Mariana no cargara nada pesado, que descansara más, que comiera apropiadamente. Convirtió una de las habitaciones del ala en un cuarto para el bebé, pintándola personalmente con colores suaves y construyendo una cuna de madera con sus propias manos. Mariana florecía con el embarazo. Su rostro adquirió un brillo especial, su risa se volvió más frecuente. La hacienda misma parecía vibrar con nueva energía, como si incluso las paredes sintieran la promesa de nueva vida que se gestaba. Pero entonces llegó una carta que cambiaría todo. Era de un abogado en la ciudad, informando a Rafael que su padre, con quien había estado distanciado durante años, había fallecido. La carta también mencionaba que el funeral se llevaría a cabo en 3 días y que se esperaba la presencia de Rafael para la lectura del testamento. «Noquiero ir», dijo Rafael, arrugando la carta. «Ese hombre me desheredó hace años cuando me negué a abandonar esta hacienda y mudarme a la ciudad. No tenemos nada que decirnos, ni siquiera ahora que está muerto». Pero Mariana vio algo más allá de su ira. «Rafael, ¿y si esta es tu última oportunidad de cerrar ese capítulo? De hacer las paces, aunque sea solo en tu corazón?» Después de mucha persuasión, Rafael finalmente accedió a ir, pero solo si Mariana lo acompañaba. El médico del pueblo había dado su aprobación, asegurando que el viaje en carreta no representaría ningún peligro para el embarazo que aún estaba en sus primeros meses.
El viaje a la ciudad tomó 2 días completos. Cuando finalmente llegaron, Mariana se sintió abrumada por el tamaño y el ruido. Edificios altos se alineaban en calles empedradas. Carretas y personas se movían en todas direcciones con prisa incesante. Era un mundo completamente diferente a la tranquilidad de la hacienda. La casa del padre de Rafael era impresionante, una mansión de 3 pisos en el distrito más elegante de la ciudad. Fueron recibidos por el abogado, un hombre delgado de expresión perpetuamente preocupada. Don Rafael, lamento su pérdida. Su padre fue un hombre complejo. Fue un hombre terco y orgulloso. Corrigió Rafael secamente. Pero era mi padre y merecía un mejor hijo que yo. El funeral fue una faire elaborada, llena de gente que Mariana sospechaba estaba allí más por obligación social que por verdadero afecto. Rafael se mantuvo estoico durante toda la ceremonia, pero Mariana podía sentir la tensión en su cuerpo cuando apretaba su mano. La verdadera sorpresa llegó durante la lectura del testamento. El abogado los llevó a una sala privada y, con expresión solemne, comenzó a leer el documento. La mayor parte de la fortuna del padre de Rafael se dividía entre instituciones de caridad y socios de negocios. Pero había una cláusula especial al final que hizo que Rafael se pusiera rígido. A mi hijo Rafael, leyó el abogado, quien tuvo el valor de seguir su propio camino, incluso cuando yo lo desaprobaba, le dejo esto, la verdad sobre tu nacimiento que tu madre y yo te ocultamos toda tu vida. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Mariana sintió que la mano de Rafael temblaba en la suya mientras el abogado continuaba leyendo. Rafael, no eres mi hijo biológico. Eres el hijo de mi hermano menor, Tomás, quien murió junto con su esposa en un accidente cuando tenías apenas 6 meses. Tu madre, mi esposa Leonor, no podía tener hijos y cuando te adoptamos decidimos que nunca lo sabrías. Queríamos que crecieras sintiéndote completamente nuestro, pero también significa que la hacienda que heredaste no vino de mí, sino de tu verdadero padre. Tomás era el heredero original y cuando murió, todo pasó a ti. Perdóname por haber sido tan duro contigo. Mi orgullo herido porque elegiste la tierra sobre mis negocios en la ciudad me cegó al hecho de que simplemente estabas siguiendo la sangre de tu verdadero padre, quien amaba esa tierra más que nada en el mundo. Rafael se levantó bruscamente de su silla, casi volcándola. Su rostro había perdido todo color. No, murmuró. No puede ser cierto. Mi madre, ella me habría dicho. Hay más, continuó el abogado con suavidad. Su padre dejó cartas, fotografías de su hermano Tomás y su esposa. Todo está aquí para usted. El abogado le entregó una caja de madera. Con manos temblorosas, Rafael la abrió. Dentro había fotografías amarillentas, cartas escritas con caligrafía elegante y un diario. Mariana se acercó mientras Rafael sacaba una fotografía. Era de un hombre joven, de unos 25 años, parado junto a una mujer hermosa frente a la hacienda que ahora era su hogar. El parecido entre ese hombre y Rafael era asombroso. Ese es Tomás, dijo el abogado, su padre biológico, y esa es Mercedes, su madre. Murieron en un accidente de carreta cuando regresaban del pueblo una noche tormentosa. Usted estaba con su niñera en la hacienda, por eso se salvó. Rafael se desplomó de nuevo en la silla, aferrando la fotografía. Mariana envolvió sus brazos alrededor de él, sintiendo los sollozos que sacudían su cuerpo. Toda mi vida fue una mentira, susurró. Los padres que conocí, el hombre que pensé que era mi padre, nada era real. No, dijo Mariana firmemente, haciendo que la mirara. Todo era real. El amor que tu madre te dio era real. Y este hombre, aunque cometió errores, te amó lo suficiente como para finalmente darte la verdad. Pasaron 3 días en la ciudad mientras Rafael procesaba esta revelación devastadora.
leyó cada carta en la caja, estudió cada fotografía, absorbió cada detalle sobre los padres que nunca conoció. Mariana permaneció a su lado, un ancla silenciosa mientras él navegaba por este mar de emociones contradictorias. Una carta en particular lo conmovió profundamente. Era de su madre adoptiva, Leonor, escrita poco antes de su muerte cuando Rafael tenía 16 años. Nunca se la había dado porque su padre adoptivo la había escondido. En la carta, Leonor expresaba su amor incondicional por Rafael. Explicaba que aunque no lo había dado a luz, cada momento con él había sido un regalo. Describía cómo el día que lo habían traído a casa, llorando y buscando a su madre biológica, ella había jurado ser la mejor madre que pudiera ser. Y al final, pedía perdón por no haber tenido el valor de decirle la verdad mientras vivía. No importa la sangre, le dijo Mariana después de que Rafael terminó de leer la carta por tercera vez. Ella fue tu madre en todas las formas que importan. Y estos padres, señaló la fotografía de Tomás y Mercedes, te dieron la vida y una herencia que amas con todo tu corazón. Tengo tanto que procesar, admitió Rafael. Pero lo que más me duele es que mi padre adoptivo murió sin que pudiéramos reconciliarnos. Sin que pudiera decirle que lo entiendo, que perdono su orgullo, porque yo también fui orgulloso. Pero ahora conoces la verdad completa, dijo Mariana suavemente. Y esa verdad incluye el hecho de que incluso al final pensaba en ti lo suficiente como para darte esto. No es la reconciliación que hubieras querido, pero es su forma de decir que lo sentía. El viaje de regreso a la hacienda fue silencioso pero no incómodo. Rafael miraba el paisaje con ojos nuevos, viendo la tierra que ahora sabía había pertenecido a su verdadero padre, que llevaba su sangre de formas que nunca había imaginado. Cuando finalmente la hacienda apareció en el horizonte, se detuvo para contemplarla. Mi padre, Tomás, construyó gran parte de esta hacienda, dijo con asombro. Las estructuras, los sistemas de irrigación, todo lo que pensé que era trabajo de mi tío. Ahora todo tiene sentido. Siempre sentí una conexión especial con este lugar, como si formara parte de mi alma, porque realmente lo hace. Está en mi sangre. Durante las siguientes semanas, Rafael se dedicó a investigar más sobre sus padres biológicos. Habló con los trabajadores más antiguos de la hacienda, quienes recordaban a Tomás y Mercedes con cariño. Descubrió que su padre había sido un visionario, que había implementado técnicas agrícolas innovadoras, que había tratado a sus trabajadores con un respeto inusual para la época. Y su madre, Mercedes, había sido conocida por su bondad, por su habilidad para hacer que todos se sintieran bienvenidos y valorados. Ahora entiendo de dónde sacaste tu gentileza, le dijo Mariana una noche mientras descansaban en el salón. Su embarazo ahora era evidente, su vientre redondeado bajo su vestido. No fue solo la educación que recibiste, está en tu sangre, heredada de padres que amaban profundamente y vivían con compasión. Rafael colocó su mano sobre el vientre de Mariana, sintiendo la vida que crecía dentro. Nuestro hijo llevará esa herencia también. La sangre de Tomás y Mercedes, pero también el amor y los valores que Leonor y mi padre adoptivo me enseñaron. Lo mejor de todos ellos. El embarazo de Mariana progresaba hermosamente. El médico del pueblo venía regularmente a revisar su salud y siempre daba informes positivos. La casa se preparaba para la llegada del bebé con una emoción que contagiaba a todos. Doña Gertrudis tejía mantitas, Rosa recolectaba recetas de remedios tradicionales para bebés y los trabajadores de la hacienda construyeron un columpio pequeño bajo el árbol más grande del jardín. Una tarde de primavera, mientras Mariana descansaba en el invernadero, sintió las primeras contracciones. Llamó a Rosa, quien inmediatamente corrió a buscar al médico y a alertar a Rafael. Lo que siguió fue un caos organizado de actividad. Agua hirviendo, toallas limpias, doña Gertrudis dando órdenes con eficiencia militar. El parto fue largo y difícil. Mariana gritó,
Lloró, apretó la mano de Rafael hasta dejarle marcas. Rafael permaneció a su lado todo el tiempo, susurrándole palabras de aliento, limpiando su frente con un paño húmedo, prometiéndole que todo estaría bien. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer entraban por la ventana, el llanto de un bebé llenó la habitación. Era un sonido fuerte, saludable, furioso con la vida. «Es un niño», anunció el médico con una sonrisa, fuerte como un toro, igual que su padre. Rafael tomó a su hijo en brazos por primera vez y las lágrimas corrieron libremente por su rostro. El bebé tenía una mata de cabello oscuro y ojos que parecían observar el mundo con curiosidad intensa. «¿Se parece a ti?», susurró Mariana, exhausta pero radiante. «Tiene tu nariz». «Y tu boca», respondió Rafael, acercando el bebé para que Mariana pudiera verlo mejor. «Es perfecto, es absolutamente perfecto». «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Mariana. Rafael pensó por un momento. «Tomás», dijo finalmente. «Por mi padre. Pero su segundo nombre será Eduardo, por el padre que me crió. Así llevará la herencia de ambos». Tomás Eduardo creció rápido en los meses siguientes. Era un bebé alegre que llenaba la hacienda con su risa. Rafael resultó ser un padre devoto, despertándose en las noches para ayudar con las alimentaciones, meciendo al bebé para que durmiera, cantándole canciones que su madre adoptiva le había cantado a él. Mariana observaba con amor cómo Rafael se transformaba completamente con la paternidad. Toda la tristeza y oscuridad que había llevado durante años se había disipado, reemplazada por una alegría pura y simple. La hacienda misma parecía reflejar este cambio, como si finalmente hubiera encontrado su verdadero propósito. Una tarde, 6 meses después del nacimiento de Tomás, Mariana estaba en el jardín con el bebé cuando vio una figura familiar acercándose por el camino. Su corazón se detuvo. Era su padre. Había envejecido considerablemente desde la última vez que lo vio. Su cabello ahora era completamente gris, su espalda estaba más encorvada, y había una expresión de profundo arrepentimiento en su rostro. «Mariana», dijo con voz quebrada cuando llegó a donde ella estaba, «mi niña». Mariana se puso de pie, sosteniendo a Tomás protectoramente contra su pecho. «¿Qué haces aquí?». «Tu madrastra murió hace 3 meses», dijo su padre. «Fiebre, y cuando se fue me di cuenta de lo solo que estaba, de todo lo que había perdido cuando te dejé ir». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «He vivido estos años con la culpa de lo que te hice, de cómo te traicioné. No espero que me perdones, pero necesitaba verte, saber que estabas bien». Mariana sintió una mezcla compleja de emociones. Parte de ella quería rechazarlo, gritarle todo el dolor que había sufrido. Pero otra parte, la parte que había crecido y sanado en esta hacienda, recordaba lo que Rafael le había enseñado sobre el perdón. «Estoy bien», dijo finalmente. «Más que bien. Encontré un hogar, un amor verdadero, y ahora tengo una familia». Su padre miró al bebé en sus brazos con ojos anhelantes. «¿Es mi nieto?». «Sí, se llama Tomás». ¿Puedo sostenerlo?». Mariana dudó, pero entonces sintió una mano en su hombro. Rafael había llegado sin que ella lo notara. Asintió levemente, dándole permiso silencioso para decidir. «Puedes conocerlo», dijo Mariana, entregándole cuidadosamente el bebé a su padre. «Pero quiero que entiendas algo. Esta es mi familia ahora. Rafael, Tomás, todos en esta hacienda. Si quieres ser parte de nuestras vidas, será bajo nuestros términos». Su padre sostuvo a Tomás con manos temblorosas, mirando el rostro del bebé con expresión maravillada. «Entiendo, y acepto lo que sea que me permitas»,
Solo quiero una oportunidad de compensar, de ser el abuelo que debería haber sido el padre. Los meses que siguieron fueron de sanación gradual. El padre de Mariana no volvió a vivir con ellos, pero visitaba regularmente. Ayudaba en la hacienda donde podía, se disculpaba continuamente con acciones más que con palabras. Y lentamente, muy lentamente, Mariana comenzó a reconstruir una relación con él. Nunca sería lo que fue antes, pero era algo nuevo, construido sobre una base más honesta. Rafael observaba este proceso con admiración. «Eres más fuerte de lo que yo soy», le dijo una noche. «No sé si yo podría perdonar tan fácilmente». «No es fácil», admitió Mariana, «y algunos días es más difícil que otros. Pero Tomás merece conocer a su abuelo y mi padre merece la oportunidad de redimirse. Todos merecemos segundas oportunidades». Si han llegado hasta aquí con nosotros en esta historia, les agradecemos de corazón. En el canal Historias Narradas creemos en el poder redentor del amor y el perdón, y esperamos que esta historia los haya conmovido tanto como a nosotros. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita porque les prometemos que nuestras próximas historias serán aún mejores. Les aseguramos que cada semana traeremos relatos que tocarán sus corazones de formas que no esperan. Pasaron los años. Tomás creció fuerte y saludable, corriendo por los campos de la hacienda con la misma pasión que su abuelo biológico había mostrado por la tierra. Tuvo 2 hermanas, Isabel y Elena, esta última nombrada en honor a la primera esposa de Rafael. Los niños crecieron sabiendo toda la historia. Sobre Tomás y Mercedes, sobre Leonor y el padre adoptivo de Rafael, sobre Elena y su amor, y sobre cómo Mariana había llegado caminando por un camino polvoriento y había transformado todo. La hacienda prosperó bajo el cuidado conjunto de Rafael y Mariana. Se convirtió en un modelo de prácticas agrícolas innovadoras, pero respetuosas con la tierra. Los trabajadores eran tratados con dignidad, sus familias vivían cómodamente, y había un sentido de comunidad que atraía a personas de kilómetros a la redonda. Doña Gertrudis envejeció con gracia, eventualmente retirándose pero negándose a dejar completamente la hacienda que había sido su hogar durante décadas. Rosa se casó con uno de los capataces y tuvo su propia familia. El invernadero de Mariana se convirtió en legendario, atrayendo visitantes curiosos que querían ver las plantas exóticas y aprender sus técnicas. Una tarde, muchos años después de aquel día, cuando Rafael había rescatado a Mariana en el camino, estaban sentados juntos en el porche, observando a sus nietos jugar en el jardín. El cabello de Rafael era ahora completamente gris, y Mariana tenía líneas de risa alrededor de sus ojos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Rafael de repente, de cómo comenzó todo esto. Si tu madrastra no te hubiera expulsado. No, interrumpió Mariana firmemente, ni un solo día, porque todo ese dolor me trajo aquí, a ti, a esta vida. A veces las mayores tragedias son solo el comienzo de las bendiciones más grandes. Rafael tomó su mano, entrelazando sus dedos arrugados pero aún fuertes. Tenías 18 años, caminando sola por ese camino con solo una bolsa de ropa, y yo era un viudo amargado que había olvidado cómo vivir. Mira cuánto hemos construido juntos. No solo una familia, añadió Mariana, sino un legado. Nuestros hijos conocen el valor del trabajo duro, de la compasión, del perdón. Conocen sus raíces, todas sus raíces, y están orgullosos de ellas. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con los mismos tonos naranjas y rojos que Mariana había visto aquel día fatídico cuando caminaba hacia un futuro incierto. Pero ahora, esos colores no representaban tristeza, sino la belleza de un día bien vivido, de una vida bien construida. «Te amo», susurró Rafael, besando su sien. «Desde aquel primer día, aunque no lo supe de inmediato, te amo más cada día que pasa». «Y yo a ti», respondió Mariana, «mi rescatador, mi compañero, mi amor».
Se quedaron sentados así mientras la noche caía, dos almas que el destino había unido en el camino más inesperado, que habían enfrentado pérdidas y traiciones, secretos y dolor, pero que habían elegido el amor una y otra vez. Y esa elección había hecho toda la diferencia. La hacienda continuaría por generaciones, pasando de padres a hijos, llevando consigo las historias de todos los que la habían amado. Tomás y Mercedes, Rafael y Elena, Rafael y Mariana. Cada piedra, cada árbol, cada rincón guardaba recuerdos de amor, pérdida, redención y esperanza. Y quizás, pensó Mariana mientras cerraba los ojos y se recostaba contra el hombro de Rafael, esa era la verdadera definición de hogar. No solo cuatro paredes y un techo, sino el lugar donde tu historia se entrelaza con las historias de aquellos que amas, donde el pasado informa el presente pero no lo define, donde cada nuevo día trae la posibilidad de crear más recuerdos, más amor, más vida. La historia de Mariana y Rafael no era perfecta. Había tenido sus momentos oscuros, sus pruebas difíciles, pero era real, auténtica, ganada con esfuerzo y mantenida con dedicación. Y al final, no era eso lo que realmente importaba. Cuando las estrellas finalmente llenaron el cielo nocturno, las mismas estrellas que Mariana había mirado tantos años atrás, soñando con un futuro mejor, sonrió. Porque ese futuro no solo se había hecho realidad, había superado todo lo que podría haber soñado. Y ahora les pregunto a ustedes, queridos oyentes, ¿creen en las segundas oportunidades? ¿Han experimentado momentos en sus vidas donde una pérdida condujo a algo inesperadamente hermoso? Compartan sus historias en los comentarios. Nos encantaría conocerlas.